Esta es la historia real de la enfermera. Resumen del archivo clasificado 332. Los registros de lo sucedido se mantienen bajo secreto de sumario porque las familias de los enfermos no tuvieron conocimiento de lo acontecido y preservan la imagen pública de la institución. Nombres y datos del establecimiento han sido modificados para no comprometer al que develó esta información. Esto ocurrió en un hospital de la República Argentina, 1956. María Silvia entró a trabajar en el recinto en 1939, con 23 años y recién recibida de enfermera. Un promedio excelente hacía presagiar una futura profesional de excelencia. A 15 años de su ingreso, se comenzaron a notar irregularidades en su proceder. Encargada del pabellón de terapia intensiva, se la notaba permanecer por demasiado tiempo con los enfermos más graves y moribundos. En los 2 años que siguieron, Silvia acompañó a unos 34 enfermos terminales en sus últimos instantes de vida. Comentarios al respecto inquietaron a sus compañeros de trabajo. Los mismos versaban en argumentos como el siguiente: ¿en qué momento llega la muerte? ¿Cuándo el corazón deja de latir? ¿En el último suspiro? Es indefinible el instante en el que el blanco pasa a negro. Esa grisura imperceptible, tal vez sea mérito del alma. Tal vez sea que ella existe. Así fue transcripto de un diálogo con un especialista, y esas entrevistas posteriores revelaron que la enfermera tenía una inquietud por la muerte. El apego a estos pacientes, primeramente, era considerado como empatía, una solidaridad con el que vive una situación angustiante. Sus años de desempeño impecable alejaban las sospechas de cualquier comportamiento indecoroso o fuera de lo normal. Con el pasar de los meses, se la vio apoyando su oído en el pecho de los pacientes, sintiendo con su mano la respiración de la nariz y hasta observando inmóvil a los enfermos por horas. Posteriormente, se supuso que debía estar esperando el instante de la muerte. El jefe de la morgue informó visitas regulares al subsuelo donde se hallaba la misma. La enfermera deambulaba entre los cadáveres preparados para las autopsias, argumentando buscar algún elemento personal. Nuevamente, lo reiterativo de su comportamiento fue lo que la delató. Su intachable comportamiento y profesionalismo hicieron que muchos de estos llamados de atención fueran desestimados. Hasta un día clave de 1955, cuando tuvo lugar una cirugía de emergencia y la enfermera tuvo que asistir. Uno de los pacientes de terapia intensiva debía ingresar a cirugía el día siguiente, pero debió ser reprogramada para esa misma noche, cuando la enfermera en cuestión estaba cumpliendo guardia. Su estado de salud desmejoraba rápidamente y se debía operar a corazón abierto. La intervención transcurría con la normalidad que una eventualidad de este tipo puede tener, hasta que en un momento el paciente comenzó a dar indicios de una posible crisis en lo inmediato. La enfermera que asistía en ese lugar, al ver el desarrollo de los acontecimientos, tomó una actitud inesperada. Repentinamente se colocó al lado de la mesa de operaciones, entorpeciendo el trabajo de los demás profesionales. Fuera de toda razón, observaba al paciente con los ojos desorbitados y la respiración acelerada. El resto del personal primero preguntó qué le pasaba y, percibiendo la nula reacción, procedieron a retirarla por la fuerza del lugar, con gran resistencia de su parte. Ante esta situación, las autoridades correspondientes la retiraron de su puesto, se le otorgó licencia y fue sometida a los estudios médicos correspondientes. Continuó un tratamiento psiquiátrico por muchos años, hasta que finalmente la encontraron ahorcada en el recinto. Desde ese momento,
En ese hospital han sucedido eventos paranormales. Cirujanos que en medio de las operaciones sienten como una mano invisible los sujeta y terminan cortando con el bisturí venas u órganos que no debían, generando la muerte en la sala de operaciones de pacientes que podrían haberse salvado. O forenses que no quieren entrar a la morgue después de la medianoche, con relatos como este. Estaba abriendo un tórax de un óbito cuando sentí escalofríos. Vi reflejada en la camilla de acero una figura de mujer vestida de blanco. Me di vuelta y la vi. Era la enfermera siniestra, mirándome con sus ojos negros. Me quedé petrificado, no podía moverme ni gritar. Ella caminó hacia mí y me abrazó por la espalda. Aún hoy siento el abrazo helado y ese olor nauseabundo que incluso era más fuerte que el olor a muerto. Me susurró al oído: Fatum fatis ego perea. Hágase el destino, aunque yo perezca. El hospital aún existe. Durante las noches, varios enfermos terminales ven a la enfermera. Quienes la ven cambian su mirada, miran con misericordia y mueren a las pocas horas. Varios taxistas que pasan por la calle principal de ese hospital aseguran haberla visto parada en la puerta o incluso arriba de su auto. Pero hay un detalle más macabro aún. Nunca nadie reclamó el cuerpo de la enfermera. Nunca nadie la fue a visitar al psiquiátrico. Quien contó esta historia apareció muerto en su casa y una extraña nota sobre la mesa del comedor decía: nunca lo cuenten. Y una pregunta: ¿la enfermera siniestra existió? ¿De verdad es un espíritu malvado? ¿Es un invento de los médicos que efectúan mala praxis y matan a sus pacientes? ¿O de verdad ella es la asesina? Preguntas que no tienen respuesta. Al menos hasta que vos la veas.